Espacio, conversando esta mañana con Iris de Franca sobre, bueno, estas tensiones que hay entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, estas operaciones que se están dando en el Mar Caribe y el impacto que tienen a lo interno de Venezuela, que va en el tema de la confianza, en el tema de la certeza en el horizonte para la economía y, por supuesto, el resto de los temas que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con la dinámica natural de la ciudadanía, de la gente en la calle, frente a lo que hoy, por supuesto, son las prioridades de los dirigentes políticos del país. Hay una situación allí que también tiene que ver con cómo se desarrolla la política en esta coyuntura, porque acá hemos tenido varios invitados donde hemos hablado sobre este tema, que son de oposición, y la percepción de la audiencia cuando uno habla de estos temas y cuando habla, bueno, de la soberanía, de la defensa del territorio y de la lógica, además, de cualquiera que sea venezolano tiene que estar en contra de una invasión, de intervenciones militares, de que ataquen a alguna instalación de nuestro país, que ataquen inocentes. La lógica te dice que como venezolanos tienes que estar en contra de todo eso y reafirmamos que estamos en contra de todo esto, de una invasión y de toda incursión militar en nuestro país, sin que esto signifique que estamos de alguna manera apoyando a una figura en particular, que es a donde llegamos en este punto, que hoy cómo se desarrolla la política en una coyuntura donde la gente percibe que la defensa de todos estos temas es la defensa de Maduro. Mira, Carlos, eso lo vivimos incluso cuando tuvimos el proceso de consulta para lo del Esequibo, ¿no? Que Correcto. fuimos mucho señalados. Sin duda, lo que ha arreciado es el odio a la dirigencia política que cree en la defensa de nuestro territorio, que cree en la soberanía, que cree en nuestra independencia, en nuestra autonomía y que está en contra de que potencias extranjeras pues decidan sobre nuestro país. Sin duda eso ha arreciado mucho lo que tiene que ver con ese odio, sobre todo en redes sociales. Yo veía como en estos días, por ejemplo, arremetían contra Enrique Capriles Radonsky, porque Enrique decía, bueno, Estados Unidos tiene que probar lo que está diciendo, ¿no? Claro. Porque también nos enfrentamos, Carlos, además de lo que estamos viviendo, a una era de digitalización que ha favorecido los fake news, que ha favorecido el incremento de lo que tiene que ver con las campañas comunicacionales, digitales, para dañar la imagen de cualquier persona. Lo vemos a lo interno, pero eso también ocurre en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, y no solo dañar la imagen de las personas, sino de generar situaciones que no pasan. Por ejemplo, países. aquí vimos en redes sociales imágenes de supuestos aviones estadounidenses sobrevolando la playa y cosas, gente que vio ¿Y buques eso qué en genera? Falcón, Eso genera cosas que no zozobra pasaron. Claro. en el pueblo venezolano, genera poca confianza. Hablábamos lo del tema de los inversionistas, o sea, bueno, ¿quién viene a invertir con este escenario? Es decir, hay una cantidad de cosas a las que nosotros no podemos o que no podemos ignorar por más opositores que seamos al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, el primer eslabón que debe defender realmente la soberanía y el pueblo de Venezuela es Nicolás Maduro como presidente de este país, pero debe hacerlo desde la imposición, debe hacerlo desde la violencia, debe hacerlo desde la forma en la que viene siendo. Yo lo creo que no. Yo creo que debemos buscar, y yo insisto en los caminos de Estados Unidos tras bastidores, pues abrir, además que tiene experiencia para hacerlo, abrir canales de comunicación con el mundo que permitan negociaciones serias, que nos permitan también, además, como país, agarrar un respiro de paz, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, que en estas negociaciones hay peticiones de esos organismos internacionales o de esos países que creo que Nicolás Maduro no está dispuesto a cumplir por completo. Por ejemplo, la libertad de todos los presos políticos, que es algo que todos los países han puesto sobre la mesa, que todos los organismos internacionales han puesto sobre la mesa como quizás prioridad uno para poder aperturar un diálogo más amplio con el gobierno de Maduro. Entonces yo creo que si Maduro no hace, digamos, algunas concesiones, bueno, nosotros nos podemos mantener en este clima de hostilidad, de desinformación, quizás un poco de estado de emergencia y de conmoción nacional durante algunos meses. Yo siempre me pregunto si Nicolás Maduro y el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela en verdad quiere ese clima de paz, ¿no? De los que ellos totalmente hablan, porque lo que nos ha dicho la evidencia durante estos 26 años en que ellos han estado en el poder
es que ellos no saben gobernar en paz. No saben gobernar en un clima de prosperidad. Es decir, ellos requieren el conflicto, requieren el enfrentamiento, requieren un enemigo, requieren un adversario para mantener unificadas, digamos, sus fuerzas y sus partidarios. Entonces, quizás deberíamos empezar a ver con un poco más de claridad las cosas, sobre todo quienes hacemos política y quienes analizamos la política, y quienes esperamos seguir haciendo política en Venezuela a pesar de las circunstancias, y debemos pensar, bueno, ¿es que Nicolás Maduro quiere paz o es que Nicolás Maduro y el gobierno nacional pues no se saben manejar en un clima de paz y promueven cosas como la que está ocurriendo hoy con Estados Unidos para poder garantizar la unificación de sus fuerzas y sentirse estables en un país, porque de una forma u otra obligan además a toda la ciudadanía y a toda la dirigencia a anotarse en su propia agenda y en la agenda que ellos promueven, que es esta agenda del enemigo externo? Entonces es un análisis bien complejo que a veces no hacemos, ¿no? Claro. Y es complejo hacer política en ese escenario por lo mismo, porque dentro de esa agenda la percepción del ciudadano es que los dirigentes opositores están defendiendo o sea, es decir, no son opositores porque defienden al gobierno, pero es que no estamos hablando de defender al gobierno, estamos hablando de defender al país. Claro, pero es que también, Carlos, yo creo que la oposición ha terminado siendo, no voy a decir la palabra cómplice porque no es así, sino que creo que al final terminan caminando la ruta siempre que el gobierno pone. Eso lo hemos visto históricamente. Es decir, quien ha marcado la agenda de los últimos años, la agenda política, económica, no sé qué, de este país ha sido el partido de gobierno. Y la oposición, justamente por esta falta de análisis sobre todas las circunstancias que están en la mesa, sobre cómo están ocurriendo las cosas, sobre cuáles son los intereses, por ejemplo, reales de Estados Unidos, que no es para nada la democracia de Venezuela, ni los derechos humanos, ni nada de eso, son sus propios intereses económicos, sociales y políticos. La falta de análisis de la dirigencia opositora sobre todo este contexto no ha permitido que la oposición tenga un plan político, no ha permitido que la oposición tenga una narrativa propia, que la oposición construya, un plan político a mediano y largo plazo. No lo ha permitido. ¿A qué se ha resumido la oposición? Bueno, a reaccionar a lo que el gobierno dice, a oponerse a cualquier idea sin el debate, a montar planchas para ganar gobernaciones, alcaldías, además de forma terrible, porque siempre dividido, sin estrategia, etcétera. Es una oposición totalmente reaccionaria. Entonces, claro, como es una oposición totalmente reaccionaria, lo que ocurre cuando pasan circunstancias como estas, en donde tú tienes que poner por encima los intereses del país, tienes que defender la soberanía, tienes que defender, a tu territorio, presa de la comunicación que el gobierno impone. Claro. Entonces, yo creo que allí el liderazgo opositor, lo hemos dicho muchas veces, cada vez que yo estoy aquí, Carlos, y creo que estamos cansados de hablar de esto, lo digo, se requiere una renovación en el liderazgo opositor, tanto de dirigencia como de ideas y planteamientos. Es decir, si eso no ocurre, yo veo al gobierno de Maduro, los próximos 3 años al menos, en su mayor estabilidad en 26, 27 años, una estabilidad de gobierno que no logró ni Hugo Rafael Chávez Frías. Si no hay una recomposición dentro de la oposición, si la oposición no es crítica, si la oposición no va más allá del análisis superficial de, vamos a defender la soberanía, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, no, está ocurriendo que nosotros estamos siendo presos de una narrativa que 2 presidentes están generando. Porque al final están sentados y están negociando, y sigue habiendo interacciones entre ellos. Hay declaraciones bien interesantes que en ese análisis hay que ver. Por ejemplo, la de James Story, que decía que eso es una fábula, creer que Estados Unidos va a invadir Venezuela. También el caso, yo estoy completamente de acuerdo, el caso de Colombia, que también en conversaciones con el representante de Estados Unidos en este país les dejó claro que no hay ninguna invasión, que no hay ninguna intervención militar en Venezuela. Es decir, y lamentablemente no son noticias que tal vez tengan el mismo impacto que esas que hablamos de esos fake news que vemos, que unas lanchas con unas personas y unas banderas detrás, que son unas imágenes de una actividad que se hizo con la Armada venezolana.
no tienen tal vez la misma difusión, pero son declaraciones que tienen peso porque son voceros del gobierno de los Estados Unidos. Son declaraciones a las que deberíamos hacerle más caso, Carlos, por eso digo, es una realidad que hoy, lo de que Estados Unidos va a invadir Venezuela es una mentira, es una narrativa ficticia, no solo impulsada por factores extremistas opositores, sino además fortalecida por el gobierno de Nicolás Maduro porque es su interés. Es decir, aquí es donde yo considero que los extremos se tocan, ¿no? O sea, que la compañera María Corina Machado, como lo he dicho en las últimas entrevistas, es la mejor jefa de campaña de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y del gobierno de Venezuela, porque fortalece las narrativas que terminan dándole una victoria a Nicolás Maduro. Favoreció la abstención, terminó entregándole el país entero a Nicolás Maduro. Hoy favorece la idea de que estamos ante una inminente invasión extranjera y lo que ha hecho es darle a Nicolás Maduro la fortaleza, la narrativa para imponer esta crisis comunicacional, este estado de conmoción y de emergencia y que nos olvidemos de los problemas realmente importantes del país, que son la pensión, que son el salario, que es la economía, que es el servicio de salud que no sirve para nada, que es las escuelas con un plan de alimentación terrible, que es los niños que no pueden hoy, una mamá no puede comprar los útiles escolares porque no tiene la economía para comprar los útiles escolares de sus hijos, que es la migración tan grande que ha habido de los colegios privados a los colegios públicos porque las madres no tienen la capacidad y los representantes de pagar una institución privada. Todas esas problemáticas están ahí. Y además son responsabilidad del gobierno nacional, que es el que debe velar por garantizar los derechos de todas y todos los venezolanos. Entonces, la mejor forma de evadir esa responsabilidad es generar esta narrativa de que estamos ante una eminente invasión extranjera. Entonces hay que preguntarnos, bueno, ¿qué está haciendo el liderazgo oposición? Por ejemplo, la oposición extremista como María Corina y sus amigos, ¿verdad? Que prefieren favorecer esta narrativa que meterle el pecho a denunciar, a hablar de los reales problemas del país y a exigirle al gobierno que de una forma u otra le garantice a los venezolanos una calidad de vida que hoy no tienen. Vamos a hacer una pausa y leemos los comentarios de la audiencia, las preguntas que nos han enviado esta mañana para Iris de Franca. 7:15 minutos, Fernando Jauregui con Ecopra.